en este aprendizaje las leyes del alma. Estamos viendo las leyes del alma. La primera ley del alma es la ley de sacrificio. La segunda ley del alma es la ley de polaridad, o ley del impulso magnético. La tercera ley es la ley del servicio, que estamos tratando. Y la cuarta ley que vamos a ver es la ley de repulsión. Como estas enseñanzas que vinieron hace tiempo, por supuesto que no pierden su valor ante un montón de gente desprevenida y débil, no pierden su valor. Tenemos que entender que este tipo de enseñanzas es todavía para determinados seres. Este es mi punto de vista alrededor del año 2000. Entonces recordamos que estamos viendo las leyes del alma, ¿sí? Porque también existen los aspectos de la personalidad, o que se tratan en lo que se llama el rayo de la personalidad. Nosotros estamos trabajando con el rayo del alma. Esto es lo que quede bien sentado, sentar las bases de lo que estamos aprendiendo. Concomitante a eso, estamos trabajando lo que se llama etapa crítica del cambio de eras. Ustedes han visto que muchas veces este tipo de enseñanzas se entroncan, se unen. Cuando hablamos de la ley del servicio, tenemos que hablar de grupos del discipulado, que fueron cambiando. Estos grupos de discipulado en la nueva era no son devotos de las personalidades, o por lo menos lo van aprendiendo. No son devotos de los intereses emocionales. No son devotos del egoísmo. Tratan de adelantar ese Cristo. No son devotos de los dogmas y las doctrinas. Los grupos del discipulado son devotos de la transformación, del conocimiento, del servicio abnegado, de la transfiguración o la iluminación. Esta es la diferencia que nosotros observamos. Y es evidente que, aunque todos somos hijos del mismo Padre, las diferencias que se observan en el mundo son notorias. Por ejemplo, el gran grueso de la humanidad, los grupos llamados religiosos, ignoran de estos grupos del discipulado. Y nosotros vemos en esos grupos todavía mucha liviandad, que se valoran formas de pensamiento que tienen su rasgo de verdad en su nivel, que para nosotros son cosas muy simples. Repito, somos ante la ley todos iguales y todos vamos a llegar al mismo punto, pero nos damos cuenta de que se valoran cosas tibias, suaves, para lo que son estos grupos nuevos de la nueva era. Pero también en estos grupos de la nueva era hay mucho autoengaño, que es lo que tenemos que aprender a discernir. Estamos tratando la ley del servicio. La ley del servicio que se hace fuerte en el discipulado en un momento del sendero. En un momento en que la persona se da cuenta de la responsabilidad, que hay un plan en el gran trabajo y colabora con ese plan. Entonces, es lo que nosotros tenemos que comprender. También en estos grupos de la nueva era aparecen luego, a través de las nuevas enseñanzas, decimos nuevas porque son antiguas, pero que aparecen a partir de la década del 30, y aparece otra forma de servicio. Los campos de fuerza, que sin desmerecer, los otros también son campos de fuerza, pero lo tenemos, estos campos de fuerza mayor asumidos, con más conciencia. En Argentina lo vamos haciendo eco a partir de la década del 90. Entonces, como ven, hay una suerte de elementos que conjugan y que hace falta unificarlos. Y gente bien intencionada trató de unificar 3 o 4 de este tipo de movimientos, y el resultado fue aparentemente un fracaso, porque los líderes de estos 3 o 4 grupos llamados de estudio, de la nueva era, del discipulado, llamados metafísicos, no pudieron conciliar, no pudieron engarzar lo que se llaman puntos armónicos. Por consiguiente, la ley de la fraternidad se vio relegada en un momento dado, acá alrededor del año 2000. No se pudo conciliar. Entonces estos grupos siguen individualmente. Sin embargo, todos forman el grupo 1. Vamos a hablar del grupo 1. Un solo grupo, donde filosóficamente y aún en los conceptos metafísicos se habla de ese grupo 1. La totalidad, la unidad. Vemos en la pantalla de la vida agresiones, aniquilamiento del cerebro, Harvard, planteado hace muchos años
por otros hermanos en distintas partes del mundo y ratificándolo con mucha fuerza en la República Argentina, por ejemplo, y en América. Y pasado por alto, pero muchos lo recuerdan, que en la serie Misión Humanidad se hace hincapié en el aniquilamiento del cerebro, cosa que está ocurriendo hoy alrededor del año 2000. Decimos esto para que nos demos cuenta todo lo que tenemos que acopiar. Por eso, nuestra vida no es transformada solamente por aquellos que están en la parte religiosa, que generalmente siguen una línea aparentemente de tipo occidental o cristiano, de tipo también orientalista. Hoy se necesitan seres y discípulos que engarcen todos los rayos. Es decir, hoy se necesita que se produzca una amalgama, un abanico de energías, pero se hace tremendamente difícil poder completar estos elementos, estas uniones, a través del rayo de la personalidad o de las personalidades. ¿Por qué? Porque esto es un problema interno del individuo. El individuo todavía tiene dentro de sí una gran masa de discordia. Al tener una gran masa de discordia, el individuo, como ustedes lo pueden ver, aparecen en los programas con una suavidad y terminan todos peleándose. Entonces esa masa de discordia no está solamente en la humanidad común, sino está en los discípulos de las religiones y en los discípulos con mayúscula del gran grupo 1, llamado iniciados, discípulos, probacionistas, y algunos titulándose grupos de tipo metafísico. Entonces el tema es que estamos tratando la ley del servicio, pero ustedes ven cuántos elementos tenemos que considerar, tenemos que configurar en este aprendizaje que nosotros año a año vamos llevando para acercarnos un poco más a la mente de Dios. Habíamos hablado que para trabajar esa ley del servicio, para poder insertarse como un verdadero trabajador de la luz, es necesario ser inofensivos. La inofensividad, recalcamos, prepara el camino para que afluya la vida, elimine las obstrucciones que impiden la libre afluencia del amor. Es la llave que libera a la naturaleza inferior de las garras de la ilusión mundial y del poder de la existencia fenoménica. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? El mundo tiene una cultura ilusoria y tiene una cultura de existencia fenoménica. No puede estirar la mente, no puede pasar el sexto chakra, no puede desarrollar los valores intuitivos para encontrar otras realidades. Entonces, utilizando la inofensividad que otros, de buena manera dice, correctas relaciones, correctas convivencias. Si nosotros aplicamos la ley de la inofensividad realmente, podemos aprender a salir del árbol y podemos lograr la correcta convivencia. Tratar de no perturbar el sincero y correcto radio de acción que tiene mi prójimo o mi vecino. Esto es lo que en lo social se trata de implementar, y a veces hasta leyes, congresos y demás. Lo hemos visto nosotros que se abre un panorama de cosas que aparecen en el mundo malas en su apariencia, pero también en cierta realidad son malas, pero que se tiene que convivir porque es un mundo que sigue con el pasado y un mundo que sigue con el presente. Ese mundo con el pasado aflora a la existencia humana y el nuevo mundo también aflora. Por eso hablamos de leyes de convivencia, pero más que nada tenemos que utilizar esos elementos como la inofensividad para poder coexistir. Este es un momento que yo llamaría para algunos dramático. Para otros es un camino de alegría cuando realmente comprende que no hay dramatismo y que va eliminando esos miedos. Pero es dramático para aquellos que tienen esa antigua cultura, la cual no pueden romper los viejos moldes, esos viejos moldes que aparecen en los seres como adorar lo establecido, como si lo establecido no debería cambiar, como si esa cultura del sexo es permisible y aceptable. Es decir, esos elementos que aún lo clasista los ampara y los engorda. Y son elementos de error. No me refiero solamente a lo que he apuntado, sino a otros valores. Es decir, estamos en una sociedad todavía estática, que al romper sus moldes producen esa eclosión.
producen esas fisuras y producen esas ondas kármicas en la cual de repente tenemos una ola de gente que cae adentro de pozos negros. Eso no es casualidad, eso es una onda kármica. Como asimismo tenemos momentos en los cuales caen muchos aviones, son ondas kármicas. Porque no nos olvidemos, por ejemplo, que en el pasado mucha gente murió enterrada viva. No nos olvidemos que aún las culturas que adoramos de nuestros pasados incas o mayas, que cuando se degradaron hacían sacrificios tirando jóvenes o diosas, princesas, dentro de pozos y morían, por ejemplo. Y no nos olvidemos que los gnomos, los elementales, tuvieron que sufrir esos enterramientos de gente viva. Entonces hay mucho dolor en la tierra. Esas ondas kármicas no se disuelven. Son ondas de repercusión que van a volver a sus autores. Aquellos que delinquieron, mataron, aquellos que ahogaron, aquellos que mataron gente en el mar, en la época de los llamados piratas. Entonces estamos frente a fenómenos que la gente no puede explicar y dice, ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando en esta mente? Pero están limitados, no comprenden lo que pasa porque no se han educado espiritualmente. Tuvieron la oportunidad y rechazan la verdadera nueva era. Yo sé que existe una nueva era falsa y que evidentemente la luz y la oscuridad mostraron sus caras. El servicio, y que estamos tratando esa ley, es por excelencia también, en alguna comprensión, la técnica de las correctas relaciones grupales. Por ejemplo, ayudar a un niño antisocial en una familia. O sea, lo que estamos tratando no invalida, porque todos estos chicos que vienen a la vida vienen con distintas características y con distintos karmas. Desde los más antisociales hasta aquellos que son seres vinculados a la sexta y séptima raza raíz, es decir, evolucionados. Estos chicos antisociales tienen que venir a la vida y se nos pide que los ayudemos, y ese es el karma de mucha gente de la humanidad. Entonces, esto forma parte del servicio en un aspecto, como también los campos de fuerza, los trabajos de energía, los llamados grupos metafísicos, los llamados grupos solares como el nuestro, lo decimos con mucha paz y con mucha seguridad. Venimos trabajando hace muchos años como grupo solar. Son también importantes y a veces se nos desestiman porque no entienden lo que realmente uno hace. Nosotros tampoco entendemos por qué la gente todavía aplaude cosas todavía muy triviales, muy simples. Entonces tenemos que comprender que existen distintos niveles de conciencia y que el servicio también se da en una familia, en la orientación de una familia, en la inteligente asimilación de grupos también antisociales. Quiere decir que la técnica de correctas relaciones, la técnica de convivencia, forma parte del plan. Por consiguiente, no lo podemos eludir. ¿Cómo nos manejamos con estos grupos llamados antisociales? Que ustedes lo tienen ahora muy palpable en la República Argentina, que no vamos a nombrar, y que realmente no salen a matar, sino que salen a mostrar una caída de promiscuidad, de corrupción. Pero también tienen derecho a la vida, y ese es el karma que nosotros tenemos que enfrentar, y por eso se instrumentan estos mecanismos llamados de convivencia, y seguir instrumentándolo para evitar de que uno no cruce la raya del otro, y que cada uno trate de vivir lo mejor posible. Por eso, una de las claves es la ley de inofensividad, que cada uno, para poder aplicarla, debe trabajar dentro de sí, crecer bastante, porque la mayoría de la gente es agresiva, pendenciera y peleadora. Pero también es importante reconocer que existe excelente y muy buena gente. No podemos negar que existe gente muy honesta en nuestra República Argentina, en nuestra América. Y por esa gente tenemos que luchar. Tenemos que luchar por todo.
para que esos grupos antisociales puedan integrarse un poco mejor a la sociedad y aprender que están equivocados, porque están todavía con los viejos moldes y con los viejos conceptos. Su destino va a ser la enfermedad, el dolor. Ellos lo saben, pero es como que no quisieran cambiar, como que una masa negra los envuelve. También la técnica de conducción de niños forma parte del servicio. Estamos hablando del servicio social, estamos tratando la ley del servicio. Y también la correcta relación entre las religiones, entre los partidos políticos y entre las naciones forman también la nueva creciente ciencia del servicio. Y recordar que esta ley, que esta incisiva ley del alma, va a traer la luz a un mundo perturbado y liberará las energías humanas para orientarlas hacia la correcta dirección. Entonces nosotros cuando aprendemos estas leyes, que aparecen también como leyes, como aspectos en el camino social, podemos opinar mejor, porque una de las cosas que le duele a mucho es las opiniones tontas que estamos escuchando a cada rato. Gente que sin saber ningún tema se pone a opinar en radio, en televisión. Todo el mundo quiere demostrar que sabe y no sabe nada. Todo el mundo no quiere admitir que no sabe. Entonces debemos admitir que cuando no sabemos no hay que opinar. Dejemos que opinen realmente aquellos que saben. Sabemos que hay muchos que son pocos los que saben, que generalmente lo que se dice a nivel intelectivo, a nivel de sociedad, a nivel de programas televisivos, a nivel de radio, es bastante precario. La sociedad no nos puede dar una imagen porque el hombre no crece. El hombre está inmerso en una cultura arcaica, perimida, y es como que el hombre tiene que empezar a desarrollar aquello que nosotros creemos se llama ciencia espiritual. Estamos tratando una ciencia espiritual, porque es una ciencia del alma, la ley del servicio. Entonces debemos ser abiertos y comprender que todos en alguna medida hacen servicio. El servicio, digo yo, que está implícito aún en el electrón. Fíjense qué importante. Entonces, tampoco cuando estamos en aspectos mayores, en cosas que podríamos llamar social o espiritual, debemos ser cuidadosos de no entrar en la ilusión del servicio y en la inoperancia y en la falta de responsabilidad frente a un plan que nosotros tenemos asumido. Está de más decir que ustedes, como trabajadores del campo de fuerza, han asumido hace muchísimos años este servicio, yo diría muchísimas vidas. Lo que hoy aparece como que me pasó ahora, no pasó ahora, pasó hace tiempo, pasó en la Atlántida, pasó en la Lemuria, pasó en Poseidón, pasó en el planeta Venus, pasó en el planeta Urano, pasó en el Éxodo, pasó en las civilizaciones egipcias, siempre hubo servicio. Entonces uno no es el resultado de un curso X, sino que uno es el resultado de un encadenamiento de situaciones de conciencia de muchas y muchas existencias. Entonces, como ven ustedes, estamos tratando la ley de servicio, pero fíjense qué importante. Vamos a leer algo que conocen muchos servidores y decimos también que estas enseñanzas no son para todos. ¿Por qué? Fíjense lo que es un servidor. Desempeño mi parte con firme decisión y decidida aspiración. Miro arriba, ayudo abajo, no sueño ni descanso. Trabajo, sirvo, siembro, ruego. Yo soy la cruz, yo soy el camino. Ahora que estamos cerca de Semana Santa, yo soy el camino. Olvido mi trabajo realizado. Es decir, el servidor no busca recompensa. Terminó un servicio, comienza otro. Me elevo sobre mi yo vencido. Permanentemente tenemos que trabajar sobre esa personalidad conflictiva. Es el yo vencido, el no yo. Se eleva, mato el deseo. Es decir, no entra en el exceso de adorar al materialismo. Mata el deseo. Me esfuerzo. Desarrolla voluntad y orden. Y olvida recompensa. O sea, sirve, no espera recompensa. Es más feliz.
No espera nada, no quiere ser ni tener. Renuncio a la paz. Yo diría que es la única frase que pudiera cuestionar, porque debemos tener un aura de paz y de armonía. Pero él también renuncia a la paz. ¿Qué significa? Que se mete en la discordia para servir, pero no es penetrado por esa discordia. Y rechaza el descanso. O sea, esto es un poquito fuerte. Debemos descansar. Depende en qué momento de nuestra vida podemos darnos el lujo de no descansar. Y sigue esta famosa oración de iniciación humana y solar, porque está en el libro de iniciación humana y solar. Dice, y en la tensión del dolor me pierdo a mí mismo, para encontrarme a mí mismo. Bueno, esto forma parte de la ley del sacrificio. En el sacrificio se encuentra de repente un éxtasis, una alegría, como la encontró el propio Cristo. Y así penetrar en la paz. ¿Ven? Es como una contradicción. Entra en la paz luego. Solemnemente me comprometo a realizar todo esto, dice el servidor fuerte. Es que muchos lo han hecho. No me cabe la menor duda que hace varios años que muchos han intentado y han logrado esto en parte. Y finalmente dice, invocando a mi yo superior. Sabemos que todos los que trabajamos con este yo real, hablamos del yo soy, que es el yo superior. Entonces, a medida que el trabajo de aprender a servir prosigue el contacto interno, viene la profundización de la vida espiritual. Yo digo que las dos cosas deben ser concomitantes. Más, yo le diría que antes de servir, se debe prepararse para servir. Pero eso no puede llevar mucho tiempo, muchos años. Uno se puede dar 2, 3 años, a lo sumo, cuando es joven. Entonces hace un trabajo de equilibrio, de armonía. Y comienza su trabajo espiritual. Entonces empieza a iluminar esa luz al alma. Y la mente. Y así él empieza a comprender el plan. El plan se le ha revelado al caminante espiritual. Se da cuenta que no es más un hombre común. Esto debe ser bien comprendido. Indicaría que el servidor debe tratar de buscar aquello que justifique su propia ambición, porque él va avanzando entre el humano, entre aquello que lo arrastra en la materia y aquella búsqueda esa fuerza interior que él tiene de encontrar y despejar su camino. Entonces él va reconociendo el plan mental y emocional de Dios. Porque no solamente es reconocer el plan mental de Dios, reconocer el plan emocional de Dios, reconocer la fuerza creativa que tiene el poder del sentimiento, sin el cual la mente sola no podría funcionar y el sentimiento no podría funcionar en cuanto a los poderes creativos. Bueno, entonces el caminante acepta voluntariamente ser una ínfima parte de ese todo mayor. Entonces hablamos del grupo 1, o del todo. Y el todo se mueve para que yo evolucione. Y al formar parte del todo, yo me incluyo en el todo para que mi hermano evolucione. Mi hermano es mi hijo. Mi hermano es el ser que puede estar viviendo en otro país. ¿Se dan cuenta? Entonces, comprender que aún dentro de la pantalla de la vida, dentro de dos mundos en pugna, campos de fuerzas en pugna, un mundo que quiere permanecer en los valores estáticos, en las frecuencias bajas, encontramos un mundo dinámico que quiere información-luz, nueva frecuencia, para evitar el aniquilamiento del cerebro, que es lo que está tomando y dominando al mundo de baja frecuencia, de valores establecidos, de valores caducos, en la cual no se quiere cambiar. Todo está bien así. Esta es la gran diferencia entre dos mundos en pugna. Así el ser se pone en contacto con un concepto mucho más vasto de la vida y del plan, y trabaja y comprende que debe ser humilde. Y viene el otro aspecto, humildad e inofensividad juntos. Él trata entonces de no ser posesivo en la vida, de no interceptar a los demás, de moverse en su familia, aprender a moverse a través del silencio.
pero también recuerda que de repente su palabra en un momento dado es una bendición. Pero lo debe aprender a aplicar. ¿Y cuándo la palabra no es una bendición? Porque queremos ayudar y lo queremos hacer a través de la personalidad. Porque evidentemente la humanidad estática no ha hecho contacto con el alma. Y el discípulo lo está logrando. O el caminante espiritual, o el religioso avanzado, o aquel que se llama metafísico, no interesa. Una personalidad integrada, inteligente, es la adecuada para ejecutar la parte que le corresponde al servidor en el trabajo activo que tiene en el planeta. Yo trato de utilizar otros verbos más claros, no el verbo rayano de este tipo de trabajo muy loable, de tipo mental, para no generar equívocos y generar una nueva forma de expresión, de manera que estos puntos de coincidencia puedan unirse. Entonces ese individuo tiene que moverse con una personalidad, porque la personalidad no es mala en sí mismo, sino que esa personalidad en la humanidad está conflictuada. Pero al hacer contacto con el alma, esa personalidad juega un papel. El individuo se llama Gabriel, se llama Susana, se llama Pérez. Es una personalidad. No puede existir de otra forma. El hombre necesita una identidad moviéndose en la tercera dimensión. La identidad la tuvieron los grandes hombres. No vinieron innominados. Buda, Jesús, tuvieron un nombre. Se manifestaron como una personalidad integrada, como un arquetipo, más que una personalidad integrada, un arquetipo divino, una perfección divina. Entonces tenemos que aprender eso de la innominación, los innominados. Yo digo truchada, no se molesten por los que se autotitulan, no se molesten para nada, no se molesten porque si un grupo quiere llamarse así o asá, tratemos de no tocar esos temas, de no herir, que es muy común. Tratemos de pensar que todos crecen y que tienen verdades en su nivel de conciencia y que uno no crea que tiene su verdad y que su verdad es exclusiva, porque el otro también tiene su verdad. A medida que la fuerza fluye a través de la personalidad y otorga a ese caminante la visión requerida y el sentido de poder necesario que le permita colaborar, va abriéndose camino hacia el cuerpo de sentimiento. Acá tendrá también un efecto dual, debido a la condición del cuerpo emocional o astral del servidor y su orientación interna. En ese caso, el servidor puede magnificar el espejismo y ahondar la ilusión, llevando al caminante o al servidor a sufrir los efectos psíquicos ilusorios que allí se encuentran. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Cuando esto sucede, vuelve al plano físico ilusionado por la idea, aunque solo ha hecho contacto con una forma mental de los grandes seres. Es muy común, y muchas de las fisuras en los grupos es que no se va a trabajar espiritualmente, que es cierto que a veces hay que tener contactos angélicos o contactos, pero en esta etapa de confusión, en esta etapa de conflictos, en esta etapa en la cual aflora en las personalidades, la vanidad y demás, estos trabajos deben ser más que nada individuales y no grupales, para evitar todo tipo de fisura y de conflicto, cosa que se utilizó. Entonces he escuchado en los grupos personas hacer comentarios sobre sus vivencias y demás, y en muchos casos, son formas mentales de estos seres. Y ha entrado en la ilusión de que ha sido elegido como agente transmisor o intérprete de la jerarquía, cuando en realidad lo que sucede es que ha sido engañado por las innumerables voces, porque la voz del silencio ha sido apagada por el clamoreo del plano astral, entonces lo engañará la idea de que no existe otro camino más que el suyo. Estos engaños e ilusiones son comunes entre los instructores y trabajadores de todas partes, porque son innumerables las personas que establecen definidamente contacto con sus almas y luego se sienten impelidas a servir. Sin embargo, no se han liberado todavía de la ambición y su orientación está aún dirigida básicamente a expresar la personalidad y no a fusionarse con el grupo 1. Pero si ellos pueden escapar al espejismo y discriminar entre lo real y lo irreal, entonces la corriente de fuerza que afluye inundará su vida con un efectivo amor altruista y se dedicarán al plan. Atención,
que nosotros hemos comentado esto, de que hay personas que entran en esta ilusión, pero también tenemos que entender que hay un montón de custodios del plan, de guardianes del plan, bien definidos, que no son improvisados y que no están inmersos en el espejismo, son custodios de la llama. Y esto lo tenemos en todas partes del mundo. Tenemos una suerte de elementos, pero en general estamos o hemos estado en una irrealidad en relación a las percepciones. Esto no invalida todos los elementos que están en juego, no invalida la existencia angélica, no invalida la existencia del mundo angélico, no invalida la existencia, repito, del reino elemental, no invalida la existencia de las jerarquías, no invalida la existencia de las hermandades de luz del espacio. Cuando el corazón y la mente están unidos, como habíamos comentado, que habíamos hablado que no solamente el individuo se acerca al plan de la mente de Dios, sino al sentimiento que tiene que ir avalado. Entonces, cuando el corazón y la mente actúan, la fuerza que afluye a través del caminante impulsará la actividad también de otro elemento, su cuerpo vital. Su cuerpo vital se robustece. Por eso la espiritualidad da salud. Cuando uno logra un campo de armonía, comienza a armonizarse el tema chácrico, comienzan a armonizarse los centros de conciencia. Una espiritualidad correctamente proyectada vitaliza el cuerpo vital, valga la redundancia, lo ayuda. El individuo va eliminando la enfermedad y va empezando a prolongar su vida y va preparando sus cuerpos y sus vehículos para las próximas existencias, donde paulatinamente todos vivirán muchos años, hasta llegar prácticamente a la vida eterna. Otro de los elementos que se ponen en concomitancia con la actividad del cuerpo vital o etérico es el cuerpo físico, porque responde automáticamente. No se olviden ustedes que el etérico y el físico son considerados por algunos autores como una unidad. El hombre es una unidad cuerpo, mente y alma, sería cuerpo vital, cuerpo, mente y alma. Alma como elemento de sentimiento. Yo había comentado hoy que vamos a tocar varias cosas un poquito más surtido para estirar esa mente. El cuerpo del alma está vinculado a la energía armonía. El cuerpo del espíritu está vinculado a la energía conocimiento-luz. El cuerpo de la mente o pensamiento a la energía idea, es decir, la energía que mueve. El estado de sentimiento, energía del sentir. El estado del anhelo, energía de la acción. Nosotros tratamos de utilizar la palabra anhelo en lugar de deseo, pero bien entendido, con una mente limpia se puede utilizar la palabra deseo. Nosotros utilizamos la palabra anhelo, deseo, eso queda a criterio de ustedes. Repetimos, energía de la acción. El estado de disposición, energía global unificada. Cuando una persona se integra grupalmente y además respeta al otro, comprende la totalidad, comprende que deben unirse las religiones o se deben respetar, que se deben respetar todo lo que está establecido dentro de un canon lógico, de un canon de armonía en lo que llamamos rectas convivencias, aplicando por supuesto cada uno esas leyes como humildad, inofensividad, fraternidad, amor, ley y Dios. Los estados de ánimo movilizan energía que relacionan espíritu, alma y mente. Las energías de la fuerza de voluntad, energía que relaciona espíritu, mente, deseo. Energía de la claridad de idea mueve energía, fuerza, que une conciencia superior y mente. Y el estado de armonía con las fuerzas superiores es una energía impulsora. Por eso es muy inteligente trabajar con las fuerzas superiores, verdaderas, no con las fuerzas del mal cósmico. Nuestro contacto es con las hermandades de luz. Atención, lo recalco porque trato de hacer una holística acentuada e integrativa para evitar confusiones, para dar claridad a las ideas y los conceptos,
porque todo no es uniforme. Estamos en una zona en donde mora la Tierra cósmicamente de libre albedrío. Por supuesto que siempre dentro de ese libre arbitrio se mueven y se decodifican leyes para evitar excesos. Una vez que el cuerpo físico responde al etérico, es muy necesario que el caminante espiritual haga una pausa en el plano emocional y allí entre en el silencio, santificado y controlado. Es decir, nosotros llamamos empezar a trabajar por momentos en gracia escuchante. Silenciar ese yo humano y ver qué me quiere decir mi alma superior. Tenemos que tener esos momentos de santificación. Esto lo enseñó el propio Maestro Jesús en sus enseñanzas conjuntamente con los otros maestros que vinieron a través del rayo de luz y sonido a partir de la década del 30. Por eso en ese trabajo fuerte de oración debemos hacer ese descanso, esa paz, esa santificación, encontrar esa paz interior, lo que podríamos llamar meditación. Este periodo de silencio constituye uno de los misterios del desarrollo espiritual. Quien se expresa creció con ese silencio. Durante muchos años trabajé, aquieté y me recosté en la mente del propio Señor. Y le puedo garantizar que el cambio fue tremendamente sustancial y notorio. Eso no significa que me separe de los míos ni de mi familia, porque tengo que trabajar, que cumplir obligaciones, y en ese momento más, o igual, tampoco de mi grupo espiritual. El trabajo es individual y colectivo. El hombre debe encontrar ese silencio en sus momentos semanales, porque en ese silencio puede encontrar muchas respuestas luego, quizá no en ese momento, pero después. Una vez que la fuerza o la energía del alma, preservada en su pureza y mancillada y desviada, cuando está en camino de manifestarse físicamente, ha alcanzado el cuerpo vital, nada más puede hacer el discípulo común. Cuando alcanza ese punto, el resultado es inevitable y efectivo. El pensamiento interno y la vida de deseo determinan la actividad que se expresará físicamente. Es decir, todo lo que él va a hacer como servicio al planeta, como servicio espiritual o como servicio social. Cuando la fuerza fluye en toda su pureza, pone en actividad los centros situados arriba del diafragma. O sea, cardíaco, laringio, mental o ajna y Brahmarandra o samsara. Es decir, seriedad, paciencia, amor y misericordia. Cuando la fuerza fluye mancillada por las tendencias de la personalidad conflictiva, utiliza principalmente el plexo solar. Y entonces provoca la manifestación de las ilusiones astrales, los grandes engaños y el espejismo producido por los fenómenos egotistas. Empleando la palabra egotista en sus acepciones verbal y psicológica. Esto puede fácilmente observarse hoy en los líderes de los distintos grupos que se encuentran en el mundo. Digo distintos grupos porque cada uno puede hacer una reflexión, ya sea un político, sea un religioso, sea un metafísico, sea un espiritualista, sea un ser con proyección de conciencia extraterrestre. Vamos ahora a comenzar los métodos característicos para servir empleados por los rayos. Dicen los maestros que a medida que pasa el tiempo, el tema de los rayos y la característica de servir empleados por los rayos va a ser comprobado. Y cada trabajador de la luz, cada persona, porque cuando toda la humanidad comprenda todo esto, será una familia de luz, sirviendo en sus respectivos rayos o fuerzas de radio, y prestará un servicio de acuerdo a las líneas peculiares y específicas, las cuales le indicarán las líneas de menor resistencia y en consecuencia las más eficaces. Cuando uno tiene resistencia, por supuesto, ahí se le hace difícil servir. Tiene que servir en otro ángulo. Dichos métodos y técnicas constituirán la estructura interna de la futura ciencia del servicio.
y serán descubiertos al admitir la hipótesis de los rayos y al observar los métodos empleados por aquellos tipos y grupos de rayos claramente definidos. Estas diferentes maneras de servir se desarrollan en su totalidad. De acuerdo al plan y en conjunto constituyen un todo sintético. Los rayos en manifestación en cualquier momento determinarán la tendencia general del servicio. En este momento sabemos que hay ciertos rayos en manifestación y podría decir que son 12 o más de 12 en este momento. Estos rayos nuevos para nosotros o de vueltas al plan divino original de la Tierra comenzaron aproximadamente en 1988. Pero no nos olvidemos que no hace falta, a través de las enseñanzas de síntesis llegadas a nosotros a partir de la década del 30 en los Estados Unidos, a través de todas las jerarquías, incluyendo el maestro Saint Germain como ejemplo y todos los demás, han hecho que el ser no recuerde o no le haga falta recordar o aprender el tema de los rayos, aunque debería hacerlo conscientemente para poder hacer un trabajo de servicio. Como ven ustedes, las líneas de proyección son distintas. La mayoría de la humanidad incipiente hacia la espiritualidad comienza con un trabajo mucho más simple, que ya lo conocemos y no voy a dar nombre, de los pequeños volúmenes o libros que son de conocimiento de los servidores incipientes. Van a trabajar con mayor facilidad ciertos discípulos que otros. Esto se debe a que hay ciertas energías que no están en manifestación todavía. No nos olvidemos que hay 12 chakras en juego y que esas energías, al no tener desarrollado esos chakras restantes, no pueden entrar. Por consiguiente, a mayor desarrollo chácrico, mayor capacidad de asimilación de energías cósmicas. No vamos a entrar en consideración sobre este tema tampoco. Cuando no hay manifestación de un tipo de energía, entonces tenemos que entender que este fenómeno se produce. Este reconocimiento del trabajo de los rayos, este reconocimiento conducirá a un estudio cuidadoso de las épocas y estaciones a fin de no desperdiciar esfuerzos y aprovechar realmente las cualidades y aptitudes de los servidores disponibles. Esto está ocurriendo ahora porque los servidores disponibles en parte han sido ustedes y muchos desparramados por América y por el mundo. Y ustedes están trabajando con rayos en manifestación. Desde hace aproximadamente 7 u 8 años, ustedes están trabajando cualidades de rayos que mucha gente no lo está haciendo por desconocimiento o por dudar, porque siempre se han estructurado en 7 elementos, en 7 rayos, cuando en realidad los rayos son múltiples. Tenemos que ir hablando de octavas, de tonos, porque tenemos que hablar de 49 tonalidades de rayos, por ejemplo. Y recordamos los nuevos rayos entrantes como el acuamarine, magenta, dorado, solar, melocotón y opalino. Vamos a considerar ahora los servidores de acuerdo al tipo de rayo. Vamos a hablar del primer rayo. Los servidores que pertenecen a este rayo, si son discípulos entrenados, podría decirse que trabajan imponiendo la voluntad de Dios sobre la mente de los hombres. Lo realizan mediante el poderoso impacto producido por el contacto de las ideas en las mentes de los hombres y recalcando los principios regentes que la humanidad debe asimilar. Cuando el aspirante comprende estas ideas, obtiene 2 resultados. Primero, inicia un periodo de destrucción y desintegración de lo antiguo y caduco, luego seguido por el brillo luminoso y claro de las nuevas ideas y la consiguiente captación por parte de las mentes de los seres humanos inteligentes. Estas ideas encierran grandes principios y constituyen las ideas de la nueva era. Por lo tanto, dichos servidores actúan como ángeles destructores enviados por Dios.
destruyendo las viejas formas, no obstante existir detrás de ello el impulso del amor. Estábamos hablando al principio de la grabación de este cassette, que estábamos en un mundo de bajas frecuencias, caduco y demás, y no se da cuenta la humanidad que hay un cambio y que este cambio está producido por los servidores de primer rayo. Sin embargo, en lo que respecta al aspirante común que pertenece al primer rayo, la actividad no es tan inteligente. Es decir, tenemos dos clases de personas. El verdadero discípulo, el iniciado, o el iniciado, otra categoría más, y el aspirante común, en la cual, en el caso del aspirante común, capta la idea que la raza necesita y la va a tratar de imponer principalmente como suya. Algo que ha visto y captado y que impacientemente quiere imponer, según cree, para bien de su semejante. En forma inevitable destruye con la misma rapidez que construye. Finalmente se destruye a sí mismo. Atención con esto a los servidores comunes que deben trabajar la ley de la humildad. Porque si siguen con la vanidad van a destruir sus propios problemas, sus propios proyectos. No sus propios problemas, sino sus propios proyectos. Repito, según dicen los maestros, el aspirante común quiere imponer una forma que dice es mía, pero de esa forma destruye con la misma rapidez que construye y finalmente se destruye a sí mismo. Muchos valiosos aspirantes y discípulos que se entrenan para servir actúan hoy en esta forma tan lamentable. Esto es palabra de los maestros. Algunos de los maestros de sabiduría y su grupo de discípulos están en la actualidad activamente empeñados en el esfuerzo de imponer ciertas ideas fundamentales y necesarias a la raza humana, y gran parte de su trabajo es preparado por un grupo de discípulos destructores y también por un grupo de discípulos enunciadores, debido a que estos dos tipos de trabajadores realizan una tarea comunidad. Estamos hablando de destrucción de lo que se llama conciencia de error, estamos hablando del plano mental, no estamos hablando del plano físico acá, atención. Por supuesto que una persona común estaría preocupada por estos términos, pero no entiende que estamos trabajando conciencia espiritual. Estamos trabajando con una ley que se llama la ley del servicio, que es una ley del alma. Lo remarco siempre para que estemos atentos qué es lo que estamos tratando. Estamos tratando la ley del servicio. Fíjense todo lo que implica comprender todo esto. Estos trabajadores, aún a pesar de sus errores, de hacerse propias las ideas divinas, son un factor a veces de unidad. La idea que ha de predominar en el futuro es enunciada por escrito y verbalmente mediante un grupo. El grupo de destructores la toma y comienza a destruir los viejos conceptos de la verdad para dar lugar y abrir el camino a la nueva idea emergente. Esto sería primer rayo. Vamos a pasar ahora al segundo rayo. Los servidores del segundo rayo piensan, meditan sobre las nuevas ideas asociadas con el plan de Dios. Estamos hablando, acá estamos tratando que hay un gran plan. Que la persona del común denominador sabemos que hace una vida simple hasta que no toma conciencia de lo que está ocurriendo, hasta que no se le revela esto. Su vida es simple: trabajo, televisión, helado, pizzería, vuelve a casa, fútbol. Pero no hay, porque esto no es peyorativo, no ha despertado. Y entonces viene el aburrimiento. Y en muchos casos, cuando hay un servidor, siente que hay una fuerza que lo está destruyendo. Algunas personas, por esta vida tediosa, se dirigen hacia el suicidio. Como ven, lo que aparece como comodidad es maya. Hay una fuerza impelente, cuando principalmente uno es alguien especial, porque está asignado dentro suyo frecuencias especiales, pero no ha despertado en su mente, está en hipnosis. Entonces, esa fuerza lo va a ir destruyendo lentamente a menos que despierte, que alguien los amarree con su amor y con su palabra, y le diga: vos sos alguien, vos sos un hijo de Dios, reconocete. Los seres del segundo rayo reúnen, integran a quienes se hallan en ese grado de evolución. O sea, trabajan con gente que está vinculada al plan. No van a buscar principiantes. La gente de segundo rayo, amor, sabiduría, buscan afines. Por lo tanto, seleccionarán y entrenarán a los que pueden introducir más profundamente la idea de la masa humana, para introducir más profundamente la idea en la masa humana, de que hay un plan. Trabaja un poquitito más abierto, más hacia afuera.
El trabajador del primer rayo, como el del séptimo rayo, generalmente trabaja más hacia adentro. Y acá tenemos un ejemplo. A nosotros tenemos un amigo, que después se lo digo después de la grabación, que forma parte del conjunto de nuestros equipos, o de los equipos solares, que es muy amigo nuestro y que es un servidor de segundo rayo. Continuando, vamos a aclarar que estos servidores construyen activamente las moradas para esas entidades dinámicas cuya función siempre ha sido cargar dinámicamente los pensamientos de los hombres, a fin de inaugurar esa mejor y nueva era que permitirá nutrir las almas de los hombres. Por medio entonces de la comprensión magnética, atractiva y simpática, y la inteligente y lenta aplicación de la acción, basada en el amor, actúan los servidores de amor, sabiduría, segundo rayo, en este ciclo. Vamos al tercer rayo. Los servidores de este rayo tienen en la actualidad la función especial de estimular el intelecto de la humanidad, inspirándolo, agudizándolo. Actúan en la manipulación de ideas a fin de que sean captadas hoy con más facilidad por la masa de los hombres y mujeres inteligentes del mundo, cuya intuición aún no ha despertado. Y se podrá observar en qué forma el trabajo de los verdaderos servidores se relaciona mayormente con las nuevas ideas y no con el trabajo de organizar y de censurar, pues ambos van unidos. El aspirante de tercer rayo toma las ideas cuando surgen de la elevada conciencia de aquellos para quienes trabaja el primer rayo, y el trabajador de segundo rayo las presenta en forma elocuente, en sentido esotérico, adaptándolas a la necesidad inmediata, y la fuerza del intelecto de los tipos de tercer rayo las plasman en palabras. En esto hay una sugerencia para muchas personas que pertenecen al tercer rayo, que están sirviendo en distintos campos de actividad. Cuarto rayo. La principal tarea del aspirante, que pertenece al cuarto rayo, consiste en armonizar las nuevas ideas con las antiguas, para que no se produzca una interrupción o grieta peligrosa. Bueno, nosotros hablamos siempre de puntos armónicos. ¿Van entendiendo ahora? Entonces, fíjense cómo quien se expresa no se puede identificar con ningún rayo. De repente, por este trabajo de puntos armónicos me puedo identificar con el cuarto, pero de repente me identifico con el tercero y con el primero, mucho más de repente que con el segundo. Fíjense ustedes que en un momento dado, todos los servidores se identifican con todos los rayos, o por lo menos determinados servidores. No tienen una línea muy particular, o no es definible en la tercera dimensión. Yo quería aclararles esto. Cuando una persona viene a la encarnación, viene asignada por los 7 rayos. Digo esto porque vi preocupación en el rostro de esta hermana. Le quiero explicar eso. Que los rayos están teñidos desde que nacemos, en nuestra corriente de vida. Cada rayo está implícito o integrado en un determinado vehículo. Y que ese vehículo va a manifestarse con un tiñe, o con un color, o con una cromosofía particular. Pero tenemos el rayo del alma. Es un rayo muy particular. Por eso estamos hablando, para que los que tomen contacto con esta grabación comprendan, aquellos que no lo han comprendido todavía, el significado de por qué estamos tratando y por qué los rayos. Los rayos son peculiares y forman parte de la evolución. Estamos hablando de ciencia espiritual. Algún día la humanidad clasista va a empezar a trabajar con esa ciencia interna de los rayos. En cuanto al cuarto rayo, sabemos que es armonía a través del conflicto. Y sabemos que astrológicamente el cuarto rayo viene a través del planeta Mercurio. También tenemos cuarto rayo a través de la Luna. Estamos entrando, como se los había prometido, en la parte astrológica. Dijimos que esto iba a ser la ley del servicio y un popurrí, para poder estirar esa mente. También vamos a sintetizar en estas grabaciones los trabajos de Hércules. Vamos a hablar también de algunos aspectos fundamentales para que los astrólogos comprendan realmente el significado verdadero de la astrología. Yo les quiero decir algo en relación a la astrología. El sistema solar actual, como ha sido enseñado e interpretado, es inexacto, debido a la realidad que una galaxia se mueve en espiral, está en constante movimiento. Se ubican las estrellas y planetas, pero no en la perspectiva adecuada. Me estoy refiriendo a la ciencia astronómica de la Tierra. Se ven planetas que están en diferentes sistemas. Repito entonces.
El sistema solar actual, como ha sido enseñado e interpretado, es inexacto, debido a la realidad que una galaxia se mueve en espiral y está en constante movimiento.